Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Adonis Oñate y el día de hoy expondré acerca de lo que ha venido siendo el desarrollo de los pueblos indígenas a lo largo de los años. Para esto, tomaré como punto de partida los inicios del siglo XX. Primero que nada, quiero dar una pequeña introducción hablando de cómo eran estos derechos, antes de su reconocimiento. Antes del reconocimiento de los derechos, los pueblos indígenas en el Ecuador vivían en condiciones de explotación laboral y sin acceso a derechos básicos. Eran excluidos de la participación política, no tenían control sobre sus tierras y enfrentaban discriminación, lo que limitaba su acceso a educación, salud y otros servicios esenciales. En general estaban marginados económica, política y socialmente. Una vez mencionado esto, procederé con la exposición. Para esto me he visto en la necesidad de trazar una línea de tiempo en la cual distinguiremos diversos hitos importantes que han marcado el desarrollo de estos derechos. Empecemos hablando de los inicios del siglo XX. Para ser más precisos, entre los años 1900 a 1940. Aquí podemos evidenciar las primeras luchas de las comunidades indígenas marcadas por una resistencia local y aislada contra la explotación agraria y las haciendas. Aquí se gestan las primeras organizaciones comunitarias en un contexto de represión estatal y dominación terrateniente. Por otra parte, en la década de 1940 existen dos fechas importantes. La primera en 1944. Aquí podemos ver que la Revolución Gloriosa abre cierto espacio para el movimiento indígena. Aunque limitado, este momento favorece algunas alianzas y pequeños avances en los derechos laborales y de propiedad de la tierra. Y la segunda, en 1946, vemos que se da la creación de la Federación Ecuatoriana de Indios, una de las primeras organizaciones indígenas nacionales que se enfoca en reivindicaciones por derechos agrarios y laborales. Más adelante, en la década de 1960-1970, distinguimos estas dos fechas claves. Una en 1964, que nos habla principalmente de la reforma agraria en el Ecuador. Este cambio legal resulta en la eliminación de la servidumbre, pero la reforma no favorece completamente a las comunidades indígenas, generando una disputa por la tierra que continúa. Más adelante, en 1970, vemos que aquí se da la emergencia de nuevos grupos jóvenes de indígenas que empiezan a politizarse y crear organizaciones sólidas. Estos movimientos buscan una estructura organizativa independiente del Estado y de los partidos tradicionales. Bueno, en la década de 1980 vemos que en 1980 se da la fundación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que consolida el movimiento indígena en una estructura nacional. La CONAIE se convierte en la organización más representativa y logra visibilizar las demandas indígenas a nivel nacional e internacional. Entre 1988 y 1990 se dan movilizaciones masivas en el país que exigen respeto a los derechos territoriales, culturales y de autonomía de los pueblos indígenas. En la década de 1990 evidenciamos que en 1990 se da el primer levantamiento indígena nacional, uno de los hitos más significativos dentro del país. Este evento impulsa el reconocimiento de los derechos indígenas y visibiliza las demandas en el ámbito público. Y bueno, llegamos al año de 1998. Aquí hay que hacer un especial énfasis, ya que se incluye el reconocimiento del Ecuador como un Estado plurinacional y multicultural en la Constitución. El reconocimiento del Ecuador como Estado plurinacional y multicultural en la Constitución fue un logro clave para el movimiento indígena. Este cambio validó la diversidad cultural y étnica del país, otorgando a los pueblos indígenas mayor autonomía en sus territorios y en la gestión de sus recursos. También abrió el camino para una mayor representación política y protección de sus derechos, sentando bases por un Ecuador más inclusivo y respetuoso de su diversidad cultural. Más adelante, en la década de los 2000, se da la participación indígena en la destitución del presidente Yamil Mahuad, aunque genera divisiones dentro del movimiento. Por otra parte, en el año 2008, se da paso a una nueva constitución del Ecuador, en la que se refuerza el concepto de plurinacionalidad y se reconoce de derechos de la naturaleza, algo apoyado y promovido por el movimiento indígena. Profundizando un poco lo anterior, en la Constitución de 2008 en Ecuador se reforzó la plurinacionalidad, otorgando autonomía y derechos de los pueblos indígenas, y fue pionera al reconocer los derechos de la naturaleza, influenciada por la cosmovisión indígena. Esto significó que la naturaleza misma tiene derecho a existir y regenerarse, limitando así la explotación ambiental. Además, la Constitución incluyó la consulta previa para proyectos en territorios indígenas, promoviendo la autodeterminación y protección de los recursos naturales, consolidando Ecuador como un modelo de inclusión cultural y respeto ambiental. Bueno, y desde la década de los 2010 hasta el presente, podemos ver que el movimiento indígena ha enfrentado nuevos desafíos, con tensiones internas, divisiones en torno a temas de alianzas políticas. Sin embargo, continúan las luchas por la autonomía y la protección de territorios ancestrales contra la explotación extractiva. Como dato importante y para finalizar,
Quiero mencionar el convenio 169 de la OIT, el cual fue ratificado por Ecuador en 1998. Este fortalece los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en consulta previa y participación en decisiones que afectan su territorio. En la Constitución de 2008, el convenio reforzó la plurinacionalidad y los derechos colectivos, apoyando la autodeterminación indígena y la defensa de sus tierras y recursos frente a proyectos extractivos.